La lectura bíblica hoy está en Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25 y capítulo 13, 15 al 25. La palabra de Dios dice: preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Hebreos 13, 15. Así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quien tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Oren por nosotros, porque estamos seguros de tener la conciencia tranquila y queremos portarnos honradamente en todo. Les ruego encarecidamente que oren para que cuanto antes se me permita estar de nuevo con ustedes. El Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno, que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, les ruego que reciban bien estas palabras de exhortación, ya que les he escrito brevemente. Quiero que sepan que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad. Si llega pronto, iré con él a verlos. Saluden a todos sus dirigentes y a todos los santos. Los de Italia les mandan saludos. Que la gracia sea con todos ustedes. Hoy terminamos la lectura de la carta a los Hebreos, como lo acabo de hacer, y hoy también es el último mensaje de esta carta a los Hebreos. Por cierto, nunca mencioné quién escribió la carta a los Hebreos porque no se sabe quién la escribió. Mi maestro que tuve, el pastor Gerald Niehaus, nos decía que eso solo lo vamos a saber cuando estemos en el cielo. Ahí vamos a saber quién escribió Hebreos. En toda esta carta hemos visto que esta carta es como un mapa de colores, que te señala bien el camino de la vida y ya repasamos el mapa, ya estás orientado para que no te pierdas en este camino. Y aquí, al final del Hebreos, el escritor nos dice: tengo una cosa más que decirles para que sigan caminando bien en este camino de la vida. Recuerda que hemos visto que este camino de la vida es como un desierto peligroso en el que tenemos toda clase de dificultades, y por eso el autor, la última cosa que se nos dice aquí es lo siguiente: tomen en cuenta en su vida a sus pastores. Tomen en cuenta que ustedes necesitan ser pastoreados en su vida de fe cristiana. Por eso en esta última parte del capítulo 13 menciona varias veces la palabra pastores, o también usa la palabra dirigentes, pero refiriéndose a los pastores, porque los pastores tienen un rol muy importante en la congregación cristiana y sobre todo para que vivamos como miembros los unos a los otros. Hoy vamos a ver tres cosas. Número 1, la necesidad de los pastores. Número 2, los deberes de los pastores. Y número 3, miembros los unos a los otros. Y este es el final de la carta a los Hebreos. Número 1, la necesidad de los pastores. Primero es lo que vemos, como al final de la carta a los Hebreos hay una referencia especial a los pastores de las iglesias. Y aquí entonces el escritor de Hebreos nos está diciendo que es muy importante que en las iglesias cristianas tengan sus pastores para que haya un buen orden en la vida de la comunidad cristiana. Por eso leemos desde el versículo 17, el capítulo 13, obedeced a vuestros dirigentes. La versión Reina Valera es más exacta porque dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y piensa esto: si aquí se hace una referencia a los pastores de una iglesia cristiana, entonces, ¿con qué se nos está comparando a todos siguiendo este mismo modelo? Pues con ovejas. Si hay pastores, entonces hay ovejas de un rebaño
que siempre deben mantenerse juntas, porque las ovejas en un rebaño siempre están juntas. Por eso, el texto que leí al principio en Hebreos 10:25 dice: preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Nota que aquí dice entonces que tú eres como una oveja. Tú y yo somos como ovejas. Y dice que no debemos de dejar de estar congregados o estar reunidos con todas las demás ovejas del rebaño. Todo esto porque las ovejas necesitan ser cuidadas, las ovejas necesitan ser atendidas por los pastores, necesitan ser alimentadas y ser guiadas a los pastos verdes por sus pastores. Jesús siempre nos comparó con ovejas para ilustrar la idea de que tenemos la necesidad de ser pastoreados por otros. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículo 27, Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Nota, Jesús aquí habla en plural, usa el término ovejas para referirse a todos nosotros. Entonces, es claro que aquí, al final de Hebreos, se habla de los pastores, se habla de los miembros de las iglesias, porque también al final, en el versículo 23, se menciona a un pastor por nombre, llamado Timoteo. Dice el versículo 23, quiero que sepan que nuestro hermano Timoteo, que era un pastor, ha sido puesto en libertad. Si llega pronto, iré con él a verlos. Y también en el versículo 24, ya al final de la carta, se extiende un saludo a los pastores de la iglesia, porque dice: saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. ¿Te das cuenta? Los pastores en la iglesia están ahí para ejercer una función importante, pero sobre todo, no pases por alto lo que se te dice a ti respecto a tu pastor o a tus pastores de la iglesia, porque dice en el versículo 7, acuérdense de sus pastores que les comunicaron la palabra de Dios, y dice el versículo 17, obedezcan a sus pastores. Obedezcan. Nota que dice, toma en cuenta sus consejos, sus amonestaciones, y la pregunta puede ser, ¿obedecer en qué? Bueno, como lo leí en el versículo 7, en especial en lo referente a la enseñanza bíblica o a las doctrinas, sobre todo a las doctrinas extrañas, como lo dice el versículo 7, acuérdense de sus pastores que les comunicaron la palabra de Dios, consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe, no se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Nota el asunto, entonces, principal de tu obediencia a ellos. Obedece acerca del significado del Evangelio. Obedece cuando tu pastor te amoneste acerca de doctrinas extrañas al Evangelio, porque de esto depende tu vida, tanto tu vida presente como la vida eterna. Por eso los pastores son necesarios. Número 2, los deberes de los pastores. En segundo lugar, seguimos leyendo el capítulo 13 y vemos que se habla también de deberes de los pastores. ¿Por qué son necesarios los pastores en la iglesia? Porque tienen diferentes actividades que realizan, que son necesarias para el avance de la obra de una iglesia cristiana en la ciudad y para que los cristianos sigan avanzando, cuidados en este camino de la vida. Mira los deberes que se mencionan aquí en este texto de Hebreos. Son tres. Comenzamos con el versículo 7. Dice, acuérdense de sus pastores que les comunicaron la palabra de Dios. El primer deber de los pastores es comunicar la palabra de Dios, enseñar la Biblia, la palabra de Dios para la iglesia. Este es el trabajo principal de los pastores, enseñar, comunicar la enseñanza de la Biblia a través de la predicación, de la enseñanza. Y sí, es verdad que todos podemos predicar, todos podemos enseñar la palabra de Dios, pero un pastor enfoca la tarea de toda su vida, especialmente en esto, predicar el Evangelio.
Te decía que al final se menciona al pastor Timoteo de la carta a los Hebreos, y el apóstol Pablo le escribió una carta a este pastor Timoteo. Y en 2 Timoteo 4:2 le dice Pablo: predica la palabra, Timoteo, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende, anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Recuerdo cuando yo era un joven recién convertido en la iglesia cristiana a la que yo asistía. Mi pastor se llamaba Juan Santos, y un día me acuerdo muy bien que me invitó a tomar un curso bíblico teológico llamado FLED o Logoi. Hoy te recomiendo Moclam, pero me sorprendió cuando nos dijo a mí y a mi hermano Ur, que también estaba en este curso, me sorprendió cuando nos dijo: yo mismo les voy a dar las clases. Vénganse todos los sábados a las 5 de la tarde y aquí vamos a estudiar juntos. ¿Cómo disfruté esas clases? ¿Cómo me acuerdo de esas clases? El pastor enseña la palabra. Número 2. El segundo deber de los pastores mencionado aquí es el cuidado de las ovejas. Dice el versículo 17: pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Así como los pastores de las ovejas en un campo cuidaban de su rebaño, lo mismo los pastores de las iglesias. Ellos están allí para cuidar espiritualmente a las ovejas. La versión Reina Valera dice: ellos velan por ustedes. Como diciendo que los pastores hasta pierden el sueño para cuidar el bienestar espiritual de los creyentes. Y nota aquí que también dice que los pastores rendimos cuentas. Por eso los pastores debemos aprovechar bien el tiempo, en aplicarnos bien a la tarea, porque nuestro jefe, el Señor Jesucristo, no se compara con ningún otro jefe en este mundo. Nuestro jefe es severo y quiere que hagamos bien la tarea que nos ha encomendado: cuidar a las ovejas. Y número 3, el tercer deber que leemos aquí es que el pastor debe ser un ejemplo de la fe y de vida para los demás. Dice el versículo 18: oren por nosotros porque estamos seguros de tener la conciencia tranquila y queremos portarnos honradamente en todo. Me acuerdo que en una ocasión otro de mis pastores maestros que tuve hace años, cuando era yo un estudiante, el pastor Rafael Rodríguez, una vez nos dijo esto: estudiantes a pastores, nos dijo: a veces se les compara a ustedes con los médicos, pero esto no es muy exacto, porque un médico que sana enfermedades físicas, pues en un momento se puede enfermar. Pero ustedes que sanan enfermedades espirituales, no se pueden enfermar. Tienen que estar sanos espiritualmente. Y esto es lo que pide aquí el pastor de Hebreos. Dice: oren por nosotros, porque estamos seguros de tener la conciencia tranquila y queremos portarnos honradamente en todo. Por eso también en otro momento, cuando Pablo le escribe a Timoteo, el pastor, en 1 Timoteo 4:16, Pablo escribe: ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza, persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. En resumen, de manera general, los deberes principales de los pastores son predicar y enseñar la palabra de Dios, administrar los sacramentos, bautismo, cena del Señor, dar consejería bíblica, pastoral, orar por la iglesia, con la iglesia, capacitar a los miembros para que cumplan con su ministerio de acuerdo a sus dones, ejercer el gobierno de la iglesia en unión con los ancianos de la iglesia. Por eso dice aquí: oren por nosotros, oren por su pastor, oren por sus pastores en la iglesia. Y número 3, finalmente, miembros los unos a los otros. En tercer lugar, es muy claro entonces que en el final de la carta a los Hebreos se nos hace un énfasis muy notorio para que vivamos como a Dios le agrada. Y lo que a Dios le agrada es que vivamos en unidad. Vivamos como miembros los unos por los otros, preocupándonos unos por los otros, unidos como cristianos. Que nos preocupemos con sinceridad unos por otros.
no solo los pastores, que lo debemos hacer preocupándonos por las ovejas, sino todos preocupándonos unos por otros. Y que nos pastoreemos mutuamente, unos a otros también. Por eso son muy claros los textos al final de Hebreos, mencionándonos lo que Dios quiere de nosotros. Dice, que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad. Que por medio de Jesucristo Dios cumple en nosotros lo que a Él le agrada. Hermanos, les ruego que reciban bien estas palabras de exhortación. Pero la pregunta final no solamente de este mensaje, sino de toda la carta, ¿dónde vamos a encontrar la fuerza, el poder, la motivación para vivir de esta manera como a Dios le agrada? ¿Dónde vamos a encontrar esa fuerza? Aquí mismo lo dice en el versículo 20 y 21 del capítulo 13. Dice, el Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno, que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad. Jesús es el gran pastor de las ovejas. Jesús es el pastor de los pastores. Por Él, por su amor, por su causa, todos podemos ser miembros que nos cuidamos unos a los otros. Nota también que dice que Él es el gran pastor por la sangre del pacto eterno. En el Antiguo Testamento, las ovejitas eran las que eran sacrificadas para el perdón de los pecados del pueblo. Pero aquí leemos que el gran pastor fue el sacrificado para perdonar todos tus pecados y darte la salvación de Dios. El pastor Jesús se convirtió en una oveja, se convirtió en un cordero, y este cordero murió en tu lugar para que tú tengas, por la fe en Él, la salvación de Dios, por pura gracia. Esto es lo que nos capacita, esto es lo que nos da fuerzas para cuidarnos todos unos a otros. Te pregunto finalmente, ¿es Jesús tu gran pastor? ¿Quieres ser una oveja del gran pastor, Jesús? Vamos a hacer una oración. Oremos. Nuestro Dios y Padre Celestial, Señor, pastor de nuestras vidas, te damos gracias por la vida de todos los pastores que nos han pastoreado en este camino de la vida. Y Señor, te damos muchas gracias porque nos has permitido terminar hoy esta hermosa carta a los Hebreos. Te pedimos que podamos atesorar todo lo que leímos y aprendimos. Te pedimos que podamos seguir adelante en este camino de la vida, fijando nuestra mirada en Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe. En su nombre oramos, en el nombre de Jesús. Amén.